Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué andan por ahí? Buenos Buenos días. días, profa. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? Porque hay con tanto horror que hay, ¿verdad? Tanta lluvia que de no sé qué, y luego ya ven que se cayó las comunicaciones y que yo no sé cuál. Uy, no, 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 qué show. Pero bueno, pues así está esto. Bien. Ok, primero, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que tengan antes de que comencemos con el siguiente tema? ¿Tuvieron algún problema para poder resolver el ejercicio de la tarea? ¿Nada? ¿Todo bien? Hasta el momento no. Ok. Sí, porque decíamos hagan la tarea y preguntan, ¿verdad? La idea era que hoy preguntaran si había alguna duda, algún comentario sobre el asunto de la tarea. Sí, si no han hecho la tarea, pues por eso no hay preguntas, pero bueno, pues si no hay preguntas, pues ni modo. Pasemos entonces al siguiente tema. Bien, el siguiente tema es acerca de lo que se le llama las analogías. ¿Ok? Entonces, resulta que cuando nosotros estamos trabajando con nuestros sistemas, haciendo los análisis, pues obviamente nosotros, como es nuestra especialidad, nosotros somos ingenieros en comunicaciones y electrónica, ¿ok? Pero resulta que según ustedes creen en su fantasía, creen que solo van a trabajar con sistemas puramente electrónicos, ¿verdad? Y que solo van a tener que trabajar con sus fierritos, que conocen sus cablecitos y sus resistencias y sus circuititos y ya. Y eso es todo el mundo. Pues no, lamento decirles que no. No es todo el mundo. Y no es lo único con lo que van a trabajar. Van ustedes a trabajar con sistemas de muchos tipos, con sistemas de naturalezas muy diversas. Y todos los sistemas deberán ustedes poder trabajar con ellos, poder controlarlos, porque la idea es esa, que podamos controlar. Recuerden que esta es la época, sobre todo en este momento, estamos hablando, ¿se acuerdan de la 4, de todo la tecnología, de la 4T, ¿verdad? Pero no la 4T del gobierno, que esa no sirve, ¿no? Sino es toda la tecnología 4.0. Y toda esta tecnología 4.0 se refiere a quién? A hacer control, control de lo que sea, control de cualquier sistema, ¿sí? Que podamos automatizar lo que sea. Sistemas administrativos, sistemas de personales, sistemas médicos, sistemas de lo que sea y cualquier sistema de producción de lo que sea, ¿no? Y entonces resulta que toda esta tecnología de 4.0, ¿a qué se refiere? A control. Controla todo. Entonces, ¿cuál es todo? Si yo solo sé de circuititos, chin, pues ya me perdí todo el resto del mundo porque yo solo veo un pequeño espacio de todo lo que hay y de toda la tecnología y de todo lo que existe. Entonces, para esto, resulta que nos va a servir mucho usar algunos trucos que nos van a permitir poder trabajar con cualquier sistema sin importar su naturaleza. Digamos, ese truco, ¿verdad? Que nos va a ayudar para poder trabajar
con cualquier sistema sin importar su naturaleza en lo que se le llama las analogías. ¿Ok? Esas analogías se refieren a lo siguiente. Se dice que un sistema de un tipo es análogo a otro sistema, ¿sí? Porque, bueno, porque resulta que dices, bueno, pero es que este sistema yo veo que es de un ámbito, ¿no? Y tiene ciertos elementos, pero me dices tú que es análogo a este, pero pues yo veo que este no es nada parecido a este. Este es muy diferente, todos sus elementos son bien diferentes a este. Yo no veo que tenga nada de común, nada de parecido, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo dices que este sistema y este son análogos si yo los veo y veo que no tienen nada de parecido? Ah, bueno, entonces, ¿a qué se refiere esa analogía? Pues se dice que este sistema es análogo a este. ¿Por qué? Porque su modelo matemático tiene exactamente la misma forma. A eso se refieren las analogías. Entonces, yo lo que hago para establecer y ver si un sistema es análogo a otro es obtener precisamente su modelo matemático y compararlo. En este caso, ¿con qué voy a comparar ese modelo matemático para poder trabajarlo? Pues lo voy a comparar todo con mis sistemas eléctricos, ya que yo tengo bien entendido y bien vistos mis elementos eléctricos, ¿verdad? Que uso para mis circuitos, que eso sí los entiendo porque son de mi área de especialidad. Entonces, lo que vamos a hacer y para lo que vamos a usar las analogías es para ver cómo es posible de que sistemas de naturalezas muy exóticas, yo todo lo puedo representar a través de mis circuitos eléctricos. Y si yo ese sistema lo puedo representar, dada su forma, su modelo matemático, lo puedo representar como un circuito eléctrico, entonces yo puedo obtener las ecuaciones de forma muy sencilla, como si fuera un circuito eléctrico. Resuelvo mi circuito eléctrico, obtengo mis funciones de transferencia, hago mis análisis con esa ecuación y yo puedo trabajar de esa misma forma cualquier sistema. Entonces, la idea es esa. Entonces, lo que vamos a hacer para ver estas analogías es que vamos a ver a qué equivale los sistemas de los diferentes tipos que vamos a ver, a qué equivalen en elementos eléctricos y luego cómo los puedo dibujar en forma de circuito, de un circuito eléctrico, y luego ya con eso lo trabajo con mi ley de Ohm, como ya lo sé, sin ningún problema. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, ¿de qué sistemas estamos hablando? Bueno, pues tenemos varios sistemas. Entonces, para establecer las analogías, vamos a ver sistemas de varios tipos. Vamos a ver sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y térmicos. ¿Ok? Ya que los eléctricos, pues ya lo sabemos manejar. Entonces, vamos a ver esas analogías que hay entonces entre los sistemas mecánicos y eléctricos, hidráulicos eléctricos, neumáticos eléctricos y térmicos a eléctricos. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se establece esa tal analogía? Y aquí la belleza es que yo no voy a tener que manejar 500 leyes y 500 cosas diferentes, sino todo lo voy a usar al final del día con mi ley de Ohm. Tan simple como es. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a presentarles los elementos que vamos a utilizar para que vayamos observando a qué nos referimos. Entonces vamos a comenzar a ver los elementos de los cuales vamos a hablar en este momento. ¿Sí? Bien, chequemos entonces lo que vamos a usar.
Lo primero que vamos a hacer para nuestra analogía es ver los elementos. ¿Qué elementos vamos a usar? Fíjense bien. Uno de nuestros elementos base van a ser, pues no sé, los ladrillitos. Entonces se van a imaginar un ladrillo, una piedra, ¿no? Cuadrada, ¿no? Una piedrita. Hagan de cuenta, esto es un ladrillo. Perfecto. Ese ladrillo. Ese ladrillo yo lo voy a usar y aquí lo interesante para poder manejar mi ladrillito es que tú dices, ok, tenemos este ladrillito y yo a lo mejor le voy a poner aquí unas barritas para que se pusiera interesante. ¿Moverlo? Moverlo. Ok, bien. Entonces dicen moverlo. Perfecto. Acuérdense sobre todo de levantar su manita para que les pongamos su participación, ¿verdad? Entonces, este ladrillito, para que se ponga interesante, dicen, pues lo mueves. Ah, ok, vamos a mover el ladrillito. Pero, ¿qué debo hacer para que este ladrillo se mueva? ¿Qué le harían a este ladrillito para que se moviera? A ver, Alan. Inducirle una fuerza. Ah, ok, aplicarle fuerza, ya que si yo no le aplico fuerza, pues esta cosa jamás se va a mover. Perfecto. Entonces, para que comience a ponerse interesante este chunche, yo debo aplicar fuerza. Y esa fuerza yo la puedo aplicar tanto para empujar como para jalar. ¿Ok? Entonces, ya sea que lo empuje en este sentido o lo jale, ¿verdad? En este sentido, o lo empuje a lo mejor para arriba, o lo empuje para abajo, ¿verdad? O lo jale para abajo, según. Sí, yo puedo aplicar una fuerza en el sentido que quieran, pero solo lo voy a poder ¿quién? Empujar o jalar, ¿no? Dependiendo de dónde está la fuente. Perfecto. Entonces yo lo puedo empujar o jalar. Pero mientras yo no aplique una fuerza, pues esta cosa no va a hacer absolutamente nada. Entonces, yo aplico una fuerza. Digamos que, digamos que yo voy a aplicar una fuerza en este sentido. Tú dices, ah, ok, mira, vas a jalarlo. Voy a jalar esto, entonces voy a aplicar una fuerza. Y con esa fuerza, pues esto va a comenzar a hacer algo. Entonces vamos a ver. Vamos a poner una fuerza. Perfecto. Una fuerza. Bien, cuando yo aplique esta fuerza para jalar esta cosa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este ladrillo cuando yo aplique la fuerza? Aplican una fuerza y ¿qué pasa con este ladrillo? Yujú. ¿Qué dijimos que pasa? O sea, aplico una fuerza y ¿qué pasa con el ladrillo? A ver, Alan, prenda su micrófono y nos cuenta. Pues tiene un movimiento. Ah, pues se mueve. Claro. Ok. A ver, yo vi que Jefté levantó la manita. A ver, joven Jefté, quiere usted participar. Entonces, a ver, cuénteme. Nos dicen que cuando yo aplique fuerza, se mueve el ladrillo. ¿Cómo sé que ese ladrillo se movió? ¿Qué pasa con ese ladrillo cuando aplico la fuerza? ¿Cómo sé que el ladrillo se movió? ¿Qué es lo que va a pasar con él? A ver, otra vez, ¿cómo? No lo escucho. Porque cambia de posición. Ah, ok. Va a comenzar a cambiar de posición. Eso es bien, bien interesante. Dicen, aplico fuerza y esto va a comenzar a cambiar de posición. O sea, se va a desplazar. Entonces, si yo apliqué la fuerza para acá, obviamente este ladrillo se va a mover. Perfecto. Va a cambiar su posición.
Entonces va a sufrir un desplazamiento, ¿verdad? Entonces va a cambiar su posición. Ok. Ahora, ¿pero qué otra cosa pasa con un cacharro cuando este cacharro se mueve? ¿Qué más pasa? O sea, se desplaza, pero también se genera otra cosa. ¿Qué relación hay entre el desplazamiento y el tiempo? A ver, jefe. La velocidad. Se genera velocidad. Y aquí es algo que es bien importante que no pierdan de vista, ¿ok? Resulta que la velocidad y el desplazamiento siempre se generan juntos. No puede desplazarse algo con velocidad cero, ni moverse algo con una cierta velocidad con desplazamiento cero, porque es obvio que todo lo que se mueve, ¿sí? Se va a mover con ¿quién? Con una cierta velocidad y va a tener un cierto desplazamiento. Entonces no puede desplazarse algo con velocidad cero jamás en la vida, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de cosas. Entonces se va a generar movimiento y cuando se genera movimiento, obviamente si yo digo algo se movió, es porque se desplazó con una cierta velocidad. Entonces yo pude observar que este elemento cambió su posición y obviamente tardó un cierto tiempo en hacer ese recorrido. Ok, Alan, dígame. Bueno, sí, es que no sé si ahí aplique, pero también, pues si se está induciendo una fuerza y está teniendo un desplazamiento y una velocidad, pues también se podría considerar una fricción, ¿no? ¿Pero es variable? Mm, Pues depende si O sea, la fricción depende de la fuerza o del desplazamiento o de la velocidad. no, O sea, si se desplaza poquito, hay menos fricción y si se desplaza muchote, hay más fricción o al revés. no. Ok. Si no, no hay relación. Perfecto. Entonces, estamos hablando de cada elemento. Entonces, en este caso estamos hablando de este ladrillo. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando yo aplique o la cantidad de fuerza que yo requiero para mover este ladrillo, ¿de qué va a depender? Cuando yo aplico fuerza para mover algo, ¿de qué depende esa cantidad de fuerza? ¿Alguien tiene idea? A ver, jefe, cuénteme. De la masa que voy a mover. Ok, de la masa, ¿verdad? Y generalmente cuando hablo de masa, estoy hablando de su peso en general, ¿verdad? Ok, entonces va a depender de su masa, ya que si esto es pues si fuera un ladrillito chiquito, ¿verdad? Muy ligerito. Pues obviamente, pues la fuerza que requiero para moverlo, pues va a ser pequeña. Pero si es una piedra muy grande, un bloque de cemento grande, pues obviamente la fuerza para moverlo, pues va a ser mucho más grande. Si fuera, por ejemplo, si han visto las mentadas estas ballenas con las que se construyen los puentes y todo eso, pues son unas masas enormes. La fuerza que se requiere para desplazar esas masas grandototas, pues se requiere una fuerza grandotota. Ok. ¿Jefte quiere comentar algo más? No, es que se trabó mi Ah, manita, pero sí, ya no, quedó. no, no se preocupe. Ok, bien. Entonces,
obviamente, para poder mover este bloque de lo que sea, ¿sí? Decíamos, puede ser un ladrillo, puede ser, decíamos, un bloque de cemento, podría ser pues a lo mejor hasta un cuaderno o un libro que dice ustedes, ay, ese libro, no, maestra, ese libro. No levantan los libros, ¿por qué? Pues porque pesan mucho, ¿verdad? Entonces, por eso luego ni los usan y no los abren, porque pesan mucho. Ah, ok. Aunque ahorita pues ya no tienen ese pretexto, porque muchos libros ya están en electrónico, ni siquiera los tienen que cargar, pero bueno, ok. Entonces, para poder mover esta pieza, ¿verdad? Esta pieza, este ladrillo o esta piedra o esta pieza que está aquí. ¿Qué necesito? Ah, pues necesito aplicar fuerza. ¿Cuánta fuerza necesito aplicarle para que esta cosa se mueva? Pues decíamos, va a depender obviamente de quién, de la masa que tenga esta cosa. Entonces, va a ser bien importante que yo conozca la masa, ya que dependiendo de esta masa, pues es si esta cosa se mueve o no se mueve. Ahora hay una cosa que es muy importante para hacer mi análisis. A mí me interesa que cuando yo pretenda mover esta masa, esa masa se mueva, pero con seguridad, ¿ok? ¿Seguridad de quién? De que no va a sufrir ningún daño ni ninguna deformación, porque se trata de que cuando yo aplique esta fuerza para mover esta masa, esta no sufra más desgaste del que deba hacer, no se le someta a esfuerzos mecánicos que la deformen o que la rompan, que la partan en pedacitos, que la dejen toda torcida, ¿no? Y mal, sino al contrario. Por eso voy a hacer mi análisis. Y el hecho del análisis es precisamente para que yo me asegure que la fuerza que se va a aplicar a esta masa sea la suficiente para que se desplace sin sufrir ningún daño. Porque yo lo que quiero es que esta masa dure y dure mucho. ¿Ok? Que esta estructura de la cual yo estoy moviendo, ¿sí? Dure suficiente tiempo. Por ejemplo, si fuera un edificio, yo querría que ese edificio no se cayera, no se rompiera, ¿no? Yo quisiera que Masita viva, no que Masita muera. Entonces yo quiero que Masita viva. Y como quiero que Masita viva, entonces necesito calcular por eso cuál es la fuerza que voy a ejercer en esta masita para que ésta se desplace con la velocidad que yo requiero, que se desplace ese espacio que se necesita, pero que no sufra ningún daño. La idea es que esto se mueva como una sola pieza, porque en el momento en el cual yo aplicara una fuerza suficiente para que además de esta fuerza con la que yo jalo, hubiera una fuerza que jale del otro lado, pero que sea igual o mayor a esta fuerza, es obvio que voy a hacer que esta masita se quiebre, se rompa, se deforme. Y entonces eso estaría mal. Entonces, si yo cuando haga mi análisis considero que aquí en esta masa están ejerciéndose al menos dos fuerzas diferentes, o tres o más, estoy condenando a esta masa a romperse. Y de eso no se trata, ¿ok? Sino el hecho de mi análisis es de asegurarme que esta masa solo va a estar sujeto a quien a una sola fuerza y o sea a un solo cambio de velocidad y desplazamiento. O sea que no va a haber una parte de esta masa se va a desplazar en un sentido y la otra en el otro. Eso no debe ocurrir, ¿ok? Por eso es la importancia de mi análisis.
Entonces yo para analizar esto y saber que va a funcionar correctamente, yo voy a considerar que esta masa únicamente va a estar sujeta ¿a quién? A un solo cambio de velocidad y desplazamiento debido a la fuerza que se le aplica, no más. Si considero yo que va a haber una velocidad y desplazamiento, digamos, por cada extremo, entonces eso me va a asegurar que esta masa se va a romper. Si ustedes están a lo mejor trabajando en un equipo de demolición, pues ese análisis sería correcto, porque tú lo que quieres es que se rompa esa masa, se rompa ese edificio y se destruya. Entonces ahí sí consideraría yo que una masa se puede sujetar a más de un cambio de velocidad y de desplazamiento. Solo que yo quiera romper esta estructura. Si yo quiero que la estructura no se deforme, no se rompa y permanezca sin daño, debo asegurarme que solo va a estar sujeta ¿a quién? A una fuerza que va a generar a su vez solo una velocidad y un desplazamiento que se va a ejercer en esa masa. ¿Ok? Una sola velocidad y desplazamiento, no más. ¿Sí? Es muy importante que eso hace que me asegure que este movimiento o esta estructura se va a mover hacia un solo lado. ¿Vale? Eso es bien, bien importante. Entonces tenemos el primer elemento que es la masa. Ok, ahora, otro elemento que es interesante y que vamos a utilizar dentro de los sistemas mecánicos es el resorte. Entonces, un resorte, pues ¿cómo está hecho? Pues ustedes ya saben, es un alambre que está enrolladito, ¿verdad? Está enrolladito. Y lo mismo, mientras yo observe ese resortito ahí, pues dices, ok, ¿qué pasa? Pues nada, no pasa nada. Y si no pasa nada, pues no me interesa analizar. ¿Cuándo se va a poner interesante lo que hace el resortito? Ah, pues cuando yo comience ¿a quién? A aplicar fuerza. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante el asunto. Bien, vamos a ver qué pasa con este resortito. Vamos a poner algunos casos aquí interesantes. Vamos a suponer que aquí, fíjense bien, resulta que este resortito, ¿sí? Ya que cada resortito tiene dos patitas, ¿verdad? Entonces, una de esas patitas está fijo a lo mejor a una pared, digamos. Aquí hay una pared y a esa pared tenemos fija esta patita. ¿Sale? Bien. Ahora, yo en esta otra patita, que es el otro extremo del resorte, aquí voy a aplicar fuerza. ¿Qué va a pasar con ese resorte cuando yo aplique la fuerza? Ahí. A ver, alguien que me explique qué hay y ahorita ya lo ponemos en monitos. Nomás que me diga, ¿qué pasa? Imagínate. Aquí está sujeto una pared o a lo mejor lo tienes agarrado esa patita con una mano. ¿Sí? Estás sujetando esto con una mano. Y con la otra mano vas a aplicar fuerza solo a un extremo. O sea, este extremo está fijo, no se va a mover y este sí. ¿Qué va a pasar con este resorte? A ver, ¿alguien más? A ver, Carlos, Alejandro, cuéntenos. ¿Qué va a ocurrir? Pues se estiraría el resorte. Se estiraría. Ok, pero ¿se estira a partir de quién? Del otro lado donde no está fijo. Ah, ajá. O sea que podría yo decir, por decir algo, o sea, usando la imaginación,
digamos que es como que se mueve porque aplico y solo la pata de este lado, ¿verdad? Es la que se va a mover. Entonces, este resorte se va a estirar, pero solo gracias a quién, a la fuerza que hay de este lado. Entonces, si yo analizo eso, yo veo los extremos. Este extremo, ¿qué va a experimentar? Cuando yo lo estire, ¿qué va a pasar con este extremo? Dice usted se estira. Y cuando se estira, ¿qué está pasando con este extremo? ¿Qué está pasando con el resorte? ¿Qué está haciendo? Pues está también cambiando de posición y la elasticidad, ¿no? Posición y velocidad. Ajá. Posición y velocidad. Ok. Pero entonces, si yo uso de referencia, por decir algo, el extremo, ¿verdad? De la patita. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Ah, pues voy a ver que este se estira, porque aquí se va a generar, ¿quién? Igual, un movimiento. Entonces, también voy a observar que va a haber un cambio de velocidad y un cambio de desplazamiento. ¿Sale? ¿Y qué voy a ver del otro extremo? ¿Aquí se va a mover o no se va a mover? ¿Qué opinan? ¿Este extremo se va a mover o no se va a mover? Yuju, yuju. A ver, este extremo sí se mueve. Esta patita sí se mueve. ¿Y esta? ¿Se va a mover o no? A ver, jefe, ¿qué opina? Pues no, no se va, la patita como tal no se va a mover La porque está, patita no, ¿verdad? porque está Ujú. fija. Ok. ¿Quiere comentar algo más? Mm, no, bueno, lo que yo pienso que va a pasar Ujú. es que la distancia entre cada uno de los giros del resorte va a aumentar y va a estar sujeta a las condiciones del resorte, ¿no? Ah, ok. Porque aquí de hecho van a ocurrir cosas muy interesantes. Permítanme tantito y ahorita regreso. Bien, ok. Entonces decíamos, aquí van a pasar cosas interesantes con el resorte. Bueno, cuando nosotros estiramos un resorte, ¿qué es lo que hace? ¿Sí se han fijado? ¿Qué hace qué pasa con el resorte? O sea, ustedes lo van estirando y ¿qué hace el resorte realmente? O sea, se estira así, nomás se mueve así como esto se mueve y ya en un solo sentido y se acabó. ¿Qué hace el resorte cuando ustedes lo estiran un poquito? A ver, cuénteme, jefe. Tiende a regresar. Tiende a regresar, ¿verdad? Porque tiende a restituirse solito. Entonces va a comenzar a quién. Si yo lo estiro un poquito, si se va a mover de repente, a lo mejor se mueve todo para acá, pero y luego regresa. Y se mueve y regresa, y se mueve y regresa, y va a estar quién oscilando, ¿verdad? Ta, 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 hasta que se detenga. ¿Sí? Ok. Sin embargo, esa oscilación, ¿quién la va a provocar? Y ahí es donde viene ese detalle interesante. La va a provocar, obviamente, el hecho de que yo aplique una fuerza y este resorte tenga un cierto, ¿quién? Desplazamiento. Entonces va a estar oscilando con una cierta velocidad, porque tú dices, ok, va a estar ahí, ¿verdad? Hasta que se detenga. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que yo lo estire, decíamos, sí va a oscilar, se va a quedar obviamente estirado dependiendo de quién, del desplazamiento que alcance. Ya que si yo lo estiro poquito, a lo mejor media unidad, pues se va a quedar, va a oscilar tantito, pero se detiene ahí en esa media unidad.
Si yo le estiro 1 unidad o 2 unidades, pues igual, a lo mejor va a oscilar, pero se va a quedar estirado dependiendo de quién. Pues en el momento en el que yo aplique la fuerza, ¿cuál es ese desplazamiento que se alcanzó? ¿Ok? Pero ese cambio de velocidad y desplazamiento, en este caso, solo se va a deber ¿a quién? Al cambio de velocidad y de desplazamiento de la patita que estaba libre. Entonces, quiere decir que en este caso, solo se estaría ese desplazamiento y velocidad, solo sería ¿quién? 1. Sería el de la patita que está libre. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ya saben, en el momento que alguien necesite algo, levante su manita y vemos de qué se trata. Ahora, sin embargo, muchas veces, y de hecho la mayoría de las veces, pues resulta que los resortitos a lo mejor no están sujetos a la pared, sino resulta que este resortito a lo mejor está en medio de dos cosas diferentes, pero que se pueden mover. Entonces, ¿qué pasa cuando un resorte, ¿sí? No está fijo a una pared, sino está fijo a algo que sí se puede mover? Entonces, ¿qué va a suceder con el otro extremo? Cuando yo aplique fuerza en este extremo, aquí se va a empezar a estirar y entonces se va a empezar a desplazar para acá. Ahora, ¿qué va a pasar con el otro extremo? Ya no está sujeto a una pared, ahora está sujeto a algo que sí se puede mover. ¿Qué va a pasar ahora con el otro extremo del resorte? ¿Se va a quedar ahí? A ver, Diego, cuénteme. Pues se va a mover a la misma dirección de la fuerza, ¿no? ¿En la misma dirección? Sí. Pero, ¿qué va a pasar con la velocidad y desplazamiento? ¿Va a ser Sí, la la misma misma. o va a ser diferente? La misma. ¿La misma? Aquí está sujeto a quién sabe qué mugres que hay ahí. ¿Se va a mover con la misma velocidad del primer extremo? No, Pues no sé. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, Eduardo, cuénteme. Va a aumentar la velocidad, profesora, porque no hay ninguna fuerza que se lo ponga. ¿No? ¿Por qué? Aquí está conectado a algo. A lo mejor aquí hay una masa. Ah, bueno, ahí sí, A lo pero mejor hay cuando... una masa o a lo mejor aquí hay alguna otra cosa. Por eso dijimos, esta pata ahora está conectada a quién sabe qué, que sí se puede mover. Esto sí se puede mover. ¿Ok? Y yo aplico fuerza. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en un extremo y qué va a pasar en el otro extremo? Esa es la pregunta. ¿Tiene alguna idea, joven Eduardo? ¿Sí? ¿Se va a mover igual, con la misma velocidad y mismo desplazamiento, o diferente, o cómo va a ser? Pues se va a mover un poco más rápido porque pues tiene la posibilidad de moverse. Por eso tiene la posibilidad de moverse, pero ¿se va a mover con la misma velocidad y el mismo desplazamiento inicial, o va a ser uno diferente? Va a ser diferente. Va a ser diferente. ¿De qué? ¿Por qué va a ser diferente? ¿De qué va a depender que este se mueva más o menos con respecto al primero? A ver, cuéntenme. A ver, Diego, dígame, ¿qué va a pasar?
Pues va a depender a lo que esté atado, ¿no? Ujú. Si es algo muy ligerito, Pues a lo mejor su velocidad y el desplazamiento será un poco menor. si es más ligero, esto va a ser menor que la velocidad y desplazamiento inicial. Pues después de todo va a tener algo que limite su movimiento, ¿no? O sea, va a ser menor el desplazamiento y la velocidad de este lado, si es más ligero. Y si es más pesado, entonces se mueve más rápido. No se vuelve más lento. Es al contrario, ¿no? Entonces al revés, ¿verdad? Ok. A ver, entonces vamos a ver. Entonces, aquí nos debe quedar claro que cuando yo tengo un resortito, ¿sí? Que tenga una patita a la mejor atada a algo que se va a mover de un lado y algo que también se puede mover en el otro extremo. Quiere decir que entonces este resorte va a estar sujeto ¿a quién? A dos cambios de velocidad y de desplazamiento, uno por pata. Ajá. Uno por pata. Entonces, quiere decir que aquí tendríamos una velocidad y desplazamiento 1, por decir algo, y del otro extremo también sería una velocidad y desplazamiento 2. O sea, una velocidad y desplazamiento por pata. Siempre que este resorte no estuviera sujeto a algo que no se mueva. Porque decíamos entonces, si ven ustedes el movimiento que va a realizar el resorte, no va a ser igual al de la masa, ya que la masa, decíamos la masa, se trata de que ésta se mueva toda con un solo cambio de velocidad y desplazamiento, uno solo. No importa que tenga 2 o 3 o 5 patas, todo lo que tenga, que está conectado a esta masa, se va a mover con esta misma velocidad y este mismo desplazamiento. ¿Ok? Pero cuando hablamos de un resorte, aquí ya va a cambiar, porque el resorte, dependiendo de cómo está conectado, puede estar sujeto solo a quién, a un cambio de velocidad y de desplazamiento, o bien a dos cambios de velocidad y desplazamiento. Entonces, a este resorte, yo lo que le tengo siempre que preguntar es, ¿tienes una patita fija? ¿Por qué? Porque si tiene una patita fija, quiere decir que esta patita está, decíamos a lo mejor, conectada a algo que no se mueve. Si está conectada a una patita del resorte, algo que no se mueve, solo va a estar sujeto a quién, a un cambio de velocidad, porque solo se va a mover quién, una patita. Entonces solo va a estar sujeto a un cambio de velocidad y a un desplazamiento. Pero si yo le pregunto al resortito, ¿tienes una patita fija? Y me dice, no. Quiere decir que entonces ambas patitas se pueden mover. Quiere decir que entonces este resorte está sujeto a dos cambios de velocidad y de desplazamiento. Uno por pata. Entonces, para analizar el resorte va a ser muy importante que yo observe dónde está conectado y cómo está conectado. ¿Ok? Si está sujeto, decíamos, si está conectado, está fija una patita, solo va a estar sujeto a un cambio de velocidad o a un movimiento, el movimiento de la patita que sí se pueda mover. Si no está fija ninguna de las dos patas, entonces quiere decir que ambas patas se van a mover y como ambas patas seguramente están conectados a alguna cosa diferente cada una, entonces eso obviamente va a limitar la velocidad y el desplazamiento que va a tener cada una de estas patitas. Por eso va a ser bien importante que observe cómo está conectado el resorte dentro del mecanismo,
para saber si está sujeto a solo a un movimiento o a dos movimientos. ¿Sí? O sea, si solo se va a desplazar una de las patas o se van a desplazar las dos. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué tanto va a poderse desplazar y cuánto va a oscilar? Porque acuérdense que cuando yo separe, jale las patitas estas del resorte, pues obviamente va a oscilar, hasta que se detenga. Y además, ¿cuánta fuerza puedo ejercer en el resorte para que no sufra deformación? De eso va a depender lo que se le llama la compliancia. Entonces, cuando yo hable del resorte, voy a usar una letra K para indicar la compliancia. La compliancia, pues obviamente tiene que ver con el coeficiente de elasticidad del resorte, que va a depender a su vez del tipo de material, porque ya ven que hay resortes que luego están tan duros que tú dices, oye, ese resorte, pero pues si ni se puede mover. No, sí se puede y se va a estirar y se va a encoger, pero está hecho precisamente para quién. Esa compliancia está hecha para quién, para soportar la fuerza que se le va a ejercer. Entonces, por eso ven que hay unos que, ay, que es bien fácil estirarlos y encogerlos, ¿no? Y hay unos que no. Aún así, sin importar si están muy suavecitos o muy duros, yo lo que debo hacer es asegurarme dentro de mi análisis que cuando yo aplique la fuerza que sea, que aplique yo ese resorte, sea la suficiente para que no sufra de deformación. Entonces va a ser bien importante que yo conozca esta compliancia para que yo haga mi cálculo y me asegure que la fuerza que se va a ejercer y la velocidad y desplazamiento que va a alcanzar en sus patitas, dependiendo de cómo está conectado en el sistema, sea esa fuerza la suficiente y el desplazamiento y la velocidad sea la adecuada. ¿Para quién? Para que este resorte no se rompa, no sufra deformaciones, ya que ustedes muchas veces lo han visto, están jugando con un resortito y hay veces que, ups, lo estiraron de más y ya se quedó todo torcido, ¿no? Y ya no se restituye. Pues sí, ¿por qué? Porque aplicaste quién, porque lo estiraste de más, o sea, lo desplazaste más de lo que se podía, ¿ok? O además lo desplazaste con una velocidad tal que ya no se puede restituir el resorte, ya se queda torcido. Si se queda torcido, entonces no me sirve esa fuerza. Entonces mi análisis debe ser, me debe decir cuál es la fuerza adecuada a la cual yo debo estirar este resorte para que cuando yo deje de ejercer la fuerza, se restituya sin ningún problema. Entonces se trata de que yo estire este resorte nada más lo suficiente de acuerdo a su compliancia para que regrese a su estado inicial. ¿Ok? Una vez que yo lo suelte, regrese a su estado inicial. Esa es la idea, que se restituya. Si no se puede restituir y se deforma, quiere decir que mi análisis está mal. A menos que tu idea sea destruir el equipo, bueno, entonces pues también puedes calcular todo. ¿Para qué? Pues para que el sistema se destruya. Pero no debe ser esa la idea, sino la idea es de que cuando yo deje de aplicar fuerza, el sistema regrese a su posición inicial y esté listo para volverlo a usar en el momento que se requiera. No es para uso de una sola vez. Eso es bien importante. Ok, ahora tenemos un tercer elemento. Ese tercer elemento es un amortiguador. ¿Ok? Entonces el amortiguador. El amortiguador ustedes ya los conocen, los amortiguadorcitos, sobre todo pues si han visto los de los carros, hay algunas bicicletas y hay muchos elementos que usan amortiguadores.
Ya saben ustedes, es un tubo, ¿verdad? Que tiene un émbolo adentro. Y entonces se trata de que, de acuerdo a lo que tiene adentro, se trata de que esto no haga el efecto del resorte. El resorte cuando yo lo estiro oscila y está hasta que se detiene, ¿no? Oscila hasta que se detiene. En cambio, este amortiguador, la idea no es que esté oscilando, sino al contrario. Si ustedes han visto cómo funcionan los amortiguadores, ¿qué hacen? Pues a lo mejor ¿quién? Se estira y luego ¿quién? Lentamente se restituye. No está oscilando, ¿verdad? Sino lentamente se restituye. O si tú lo empujas, entonces va a empujar el émbolo, pero lentamente. ¿Ok? Eso es el efecto que va a hacer un amortiguador. Y entonces el amortiguador, en términos generales, va a tener un principio muy parecido al del resorte en cuestión de las fuerzas que se van a ejercer, ya que si yo, por ejemplo, aplico igual fuerza a un extremo de este amortiguador, decíamos qué es lo que va a pasar, pues depende de cómo está conectado. Por ejemplo, igual, si yo este amortiguador, ¿verdad? Lo tuviera una patita conectada a algo que no se mueve y yo simplemente aplico fuerza en un extremo, bueno, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues igual, este extremo, ¿sí? Yo puedo decir, ok, esta patita se va a estirar, ¿verdad? Va a salirse, el émbolo va a desplazarse. Entonces se va a generar igual una velocidad y un desplazamiento. ¿Ok? Debido únicamente a quién? Al movimiento de esta patita. ¿Sí? Porque la otra está fija. Pero igual, ¿qué pasaría o qué pasa si en este caso igual la otra pata no está fija, sino está conectada a algo que sí se va a poder mover después? Pues entonces quiere decir que igual cuando yo estire, por ejemplo, este extremo, este otro se va a mover después, ¿no? Entonces primero se mueve este extremo y luego lentamente el otro extremo va a tender ¿a quién? A restituirse. Entonces se va a mover un extremo primero y el otro después. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que también se va a poder mover con una velocidad diferente y va a tener un desplazamiento diferente. O sea que también va a poder el amortiguador moverse bajo dos condiciones. Puede ser que solo esté sujeto ¿a quién? A un cambio de velocidad y desplazamiento, si es que la otra patita está fija, o bien si no está fija y también la otra patita se puede mover, entonces también va a poder estar sujeto ¿a quién? A dos cambios de velocidad y desplazamiento. O sea, al movimiento de los dos extremos. ¿Vale? Y esto es sumamente importante porque dependiendo de estas condiciones que acabamos de explicar, es como yo voy a poder hacer mi análisis dentro de los sistemas, ya que esté armado un sistema que tenga todos estos elementos combinados, ya que los sistemas mecánicos son los elementos que tienen. Van a tener una cierta, decíamos, van a tener resortes, van a tener amortiguadores y van a tener ¿quiénes? De masas. Ahora, además de los amortiguadores, el amortiguador, decíamos, ¿por qué cuando yo estiro una cosa
una pata, la otra va lento, 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 lento. ¿De qué depende que sea muy lento o menos lento, un poquito más rápido? Ajá, que esto se restituya más rápido, más lento. Ah, pues va a depender de lo que tiene adentro. Y eso que tiene adentro pueden ser diferentes cosas. Pueden ser diferentes líquidos, pueden ser aceites, pueden ser hay algunos gases y hay diferentes materiales que puedo colocar aquí adentro. Y eso que está ahí adentro, eso genera fricción, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy hablando de los amortiguadores, me voy a referir a la fricción viscosa que generan, ¿ok? Entonces, esta fricción, lo mismo lo voy a tener si pongo un amortiguador como tal, así tenemos dos piezas que están, que están interactuando, ¿ok? Entonces, esa fricción se puede generar entre dos piezas que estén ahí. Por ejemplo, si yo voy a arrastrar esta pieza, tabique en un piso, por ejemplo, pues puede haber fricción. ¿Por qué? Porque a lo mejor el piso es un piso que está muy, no está lisito. Si no está liso y está así como boludito, va a generar fricción. Es la misma fricción que generaríamos dentro del amortiguador, ¿sí? Para efectos de mi cálculo. O puede ser que a lo mejor esto yo ponga aquí a lo mejor una lija. Si pongo una lija, pues igual se va a generar una mayor fricción. Ahora, si yo pongo una superficie muy pulida, híjole, pues la fricción a lo mejor va a ser va a ser muy pequeña. O a lo mejor puedo hacer que esté tan pulido esto, las dos superficies estén tan pulidas, que la fricción podría ser nula totalmente. ¿Sale? Y no existir. Bueno, ¿eso de qué va a depender? Pues de los materiales que están en contacto. ¿Sale? Entonces, puedo tener fricción, ya sea que tenga yo dos superficies en contacto, o bien pueda yo usar un amortiguador literalmente. Entonces, si uso un amortiguador o tengo dos superficies en contacto, igual se está generando fricción. ¿Ok? Y la fricción, obviamente, ¿quién la va a generar? Pues depende de qué esté hablando, ¿verdad? Si hay una pieza fija y la otra móvil, o si ambas están en movimiento. Igual se va a generar la fricción debido a quién, decíamos, al uso de un amortiguador o al uso de quién, de dos superficies en contacto. ¿Sale? Bueno. Esos son los elementos mecánicos con los que yo voy a trabajar. Aquí entonces, para poder hacer mi análisis, va a ser bien importante que yo observe lo siguiente, que vea yo los elementos cómo están conectados y que recuerde yo estos principios del comportamiento de estos elementos. Las masas, yo sé que para que funcionen correctamente, solo deben estar sujetas a un cambio de velocidad y desplazamiento. O sea, se debe mover la masa como una sola pieza. Si esta masa está sujeta a más cambios de velocidad y desplazamiento, esta masa se va a romper. Yo no quiero que se rompa. Entonces yo debo asegurarme que la masa solo va a cambiar de movimiento completita. O sea, solo va a tener una velocidad y un desplazamiento. El caso del resorte y del amortiguador va a depender de cómo está conectado. Por eso es importante que tanto al resorte como al amortiguador yo le pregunte si tiene una patita fija, ya que si tienen una patita fija, solo van a estar sujetos a un cambio de
de velocidad y desplazamiento de la patita que se puede mover. Si no, si tienen si se pueden mover las dos patitas, entonces quiere decir que van a estar sujetos a 2 cambios de velocidad y desplazamiento, uno por pata. Por eso va a ser bien. ¿Demás? ¿Todo bien? Porque luego me inventan unas cosas, pero bien espectaculares cuando hacemos el análisis. Empiezan a inventar que la masa se puede mover de 5 formas diferentes al mismo tiempo y unas tonterías, pero fabulosas. Por eso pregunto si tienen dudas o no. Para que no me inventen cosas que es imposible que sucedan. Bien. Una vez que tenemos ya bien entendido esto, vamos entonces a ver nuestro documento para ver cómo se generan estas chácharas. Bien. El documento es este. Ok. Entonces vamos a ponerlo en monitos. Ok. Entonces todo esto que acabamos de explicar, pues lo vamos a poner en monitos para que para que ya podamos trabajarlo. ¿Ok? Pues vamos a ponerlo en monitos. En monitos. Bien. Ahí están los monitos. Entonces vamos a hablar de los monitos aquí. Ya explicamos lo que vamos a hacer por medio de las analogías. Y para hacer entonces estas analogías, decíamos, va a ser muy importante, por un lado, tomar en cuenta todo esto que explicamos del movimiento de los sistemas, de estos elementos que vimos, y luego ver, obviamente, las reglas que van a seguir, ya que todo sistema tiene leyes que debe obedecer, ¿ok? Y esas leyes las podemos describir precisamente a través de sus ecuaciones o modelos matemáticos. Y es precisamente con esa relación de los modelos matemáticos con lo que vamos a hacer nuestra analogía. Entonces vamos a ver cuáles son esas reglas curiosas que hay dentro de los sistemas, mecánicos. Bien, el primer principio que tenemos para poder representar estos sistemas mecánicos, o también lo podemos encontrar como sistemas de amortiguamiento, siguen el principio de D'Alembert. Y ese principio de D'Alembert dice que las fuerzas externas aplicadas a un cuerpo más la suma de las fuerzas resistivas al movimiento es igual a 0. ¿Ok? ¿Hay alguna ley de nuestros chunches eléctricos que les recuerde este principio? ¿Les recuerda algo o no les recuerda nada? Para nuestros rollos eléctricos, ¿tenemos algo que les suene a algo como esto o nada hay de eso? A ver, joven Ashley, cuénteme. Serían a las leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Ah, podrían ser. Como que a lo mejor me suenan a algo. Diego, ¿qué opina? Sí, igual, bueno, no más que yo de nodos. O sea, La ley de nodos de Kirchhoff. ¿y los nodos se aplican a? Sistemas eléctricos. Sí, pero unos son para voltajes y nodos sería a Corrientes. corrientes. Miren, o sea que como que a lo mejor ya tienen idea de para dónde jala esto. Entonces ya veo que hay alguna regla que me suena como que equivale a eso mismo, ¿verdad? Me suena a eso. Ok, pues a lo mejor por ahí va, ya puedo empezar a formar alguna idea. Bien, hay más leyes y ahorita las veremos. Bien,
Vamos entonces a ver. Ya les presentamos los 3 elementos que vamos a usar, que son el resorte, el amortiguador y la masita, ¿verdad? O el tabique o la piedra que tenemos. Entonces ya vimos con qué letra los vamos a distinguir. Sabemos que el resorte, vamos a usar la letra K para hablar de la compliancia. El amortiguador, vamos a hablar de la letra D y eso es la fricción viscosa. Cuando hablamos de la masita o la estructura del sistema, hablamos de la letra M y nos referimos a la inercia o bien a la masa que representa esa estructura. Bien, y luego vamos a ver las ecuaciones que describen precisamente a estos elementos. Entonces, si hablamos del resorte, se dice que entonces la fuerza aplicada a ese resorte va a ser igual a ¿quién? Pues a la fuerza, decíamos, la fuerza aplicada va a ser igual a ¿quién? A la fuerza resistiva al movimiento, ¿verdad? Si yo no venzo la fuerza resistiva al movimiento, entonces aquel elemento jamás se va a poder mover. Entonces es bien importante. Entonces, si yo observo esto, ¿a qué va a ser igual? Dice que va a ser 1 sobre la compliancia por la integral de la velocidad, ¿ok? De la velocidad por la derivada por dt más esta x de 0 sería ¿quién? Un desplazamiento inicial. Ya que muchas veces a lo mejor yo tengo conectado ese resorte y el resorte no está totalmente, digamos, libre de algún tipo de tensión que hayamos estirado un poquito o apachurrado un chirris. Ese poquito que puede estar medio estirado o medio apachurrado, pues es esta condición inicial que pudiera tener, ¿verdad? Este pequeño desplazamiento inicial que pudiera llegar a tener. Bueno, luego, si hablamos del amortiguador o de esta fricción viscosa, bueno, pues entonces nos referimos a que la fuerza aplicada a esta fricción va a ser igual a ¿quién? Pues a la fricción viscosa multiplicado por ¿quién? Por la velocidad. Luego, tenemos el caso de la estructura o de esta inercia o masa. Entonces dice aquí, y a lo mejor ya aquí ya empiezan a ver cosas interesantes. Dice que la fuerza aplicada a una masa es igual a ¿quién? Pues a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Dices, ok. O sea que yo la puedo escribir como, la puedo describir esta fuerza aplicada, dada la aceleración, la puedo describir o bien en términos de velocidad o en términos de ¿quién? De desplazamiento. Esto quiere decir que yo puedo tomar ¿quién? La masa, ¿por quién? Por la derivada de la primera derivada con respecto a la velocidad, o bien la masa por la segunda derivada con respecto al desplazamiento. Mira, qué interesante. Y entonces quiere decir que este mismo principio lo podría yo utilizar tanto para la fricción como para la compliancia, ya que igual dices, ok, si tú derivas, ¿verdad? Nuevamente, o si tú derivas la velocidad, obtienes el desplazamiento. Quiere decir que si aquí yo derivo la velocidad, tengo desplazamiento, igual aquí derivo la velocidad, obtendría el desplazamiento. Entonces tú simplemente puedes establecer tus ecuaciones de acuerdo a tus necesidades. Si quieres hacer todo el análisis con respecto a la velocidad y luego dices, pero el desplazamiento, pues simplemente ese resultado lo derivas y ya está. O hiciste todo tu análisis con respecto al desplazamiento y quieres obtener la velocidad, pues simplemente integras. Es lo único que hay que hacer, ¿no? El pasito, ya sea de la velocidad hacia desplazamiento o del desplazamiento hacia la velocidad. Depende de qué quieres conocer. Entonces bastaría con que tú hicieras un análisis
con respecto a una de tus dos variables y luego para conocer la otra, pues simplemente integras o derivas según la que sea. Bien, estos serían mis modelos matemáticos o mi modelo matemático para los elementos mecánicos. Y a lo mejor ya con esto, tal vez ya saben para dónde jala esto. Bien, como nosotros lo que queremos es precisamente poder establecer esta analogía electromecánica, pues vamos a ver ahora la parte eléctrica, qué es lo que hay. Y lo que hay, pues ya lo habían mencionado ustedes. Yo tengo mi principio de D'Alembert para la parte mecánica, pero para la eléctrica tengo mis chunches estos de Kirchhoff. Dices, mira qué belleza. Y dicen lo mismo, ¿verdad? Sí, pues ya lo habían mencionado, tanto para voltajes como para corrientes. Ok, eso es bien interesante, porque entonces quiere decir que tengo leyes análogas. Y si tengo leyes análogas, quiere decir que entonces estos sistemas sí hay forma de hacer mi analogía. Porque la ley dice exactamente lo mismo, solo que aquí habla de corrientes y voltajes en mallas y en nodos y no sé qué. Pero acá me habla de fuerzas aplicadas, ¿verdad? Y fuerzas resistivas al movimiento. Ok. Y entonces ya puedo ver hacia dónde jala esto. Vamos a ver los elementos. Aquí tenemos los elementos. Ahora, para la parte eléctrica, ¿cuáles son mis elementos básicos eléctricos? Pues son la resistencia, o bueno, un resistor, un capacitor y una bobina. Pero igual que para la parte mecánica, a mí no me interesa tanto el resorte, el amortiguador y el ladrillo sino su característica que sería compliancia, fricción viscosa e inercia o masa. Eso es lo que me interesa. No es el objeto, sino su característica. Esa es la que a mí me interesa. Y en el caso eléctrico es exactamente lo mismo. Aquí no me interesa el resistor, que ese es el aparatito, pues. No me interesa el capacitor y no me interesa la bobina como tal. ¿Qué me interesa? Sus características. Del resistor me interesa su resistencia. Del capacitor me interesa la capacitancia. Y de la bobina me interesa la inductancia, porque esos son los elementos que a mí me interesan. Y luego veo mis ecuaciones. Pues veo que tengo aquí para la resistencia, pues depende de qué quieras observar, ¿verdad? Si quieres observar el voltaje o la corriente, tenemos aquí por medio de la ley de Ohm, ¿verdad? La definición. Si estoy hablando de capacitancia, pues aquí tengo igual, si estoy hablando del voltaje o de la corriente, y si hablo de la inductancia, pues también, dependiendo si quiero conocer el voltaje o la corriente para esa inductancia. Y si ustedes observan estas ecuaciones y luego observan estas ecuaciones, ¿se parecen? ¿Se parecen o no se parecen en nada? ¿Qué opinan? Estas ecuaciones que tenemos aquí, estas ecuaciones, y estas ecuaciones que tenemos aquí, ¿se parecen o no se parecen? Sí, en algunas cosas. En los elementos se parecen, ¿verdad? En la forma que tiene. Porque los elementos como tal, pues no. Las siglas que hay aquí, pues no se parecen en nada a las que están aquí, porque pues son letras diferentes. Pero hablamos de la forma, ¿ok?
Y si hablamos de la forma matemática, aquí yo veo que hay quien, pues hay 1 sobre algo por la integral de no sé qué. Aquí veo que tengo algo por una variable. Y aquí veo que tengo algo, ¿por quién? Por la derivada de una variable. Ujú. Y aquí tengo igual algo por una variable, 1 sobre alguna cosa por la integral, ¿no? Y tengo algo por quién, por la derivada de alguna variable. Ah, ok. Quiere decir que la forma matemática es la misma. Por lo tanto, yo puedo fácilmente establecer una analogía, observando la forma matemática que tiene. Entonces yo veo matemáticamente qué formita tienen aquí, matemáticamente qué formita tiene aquí y simplemente observar qué cosas tienen la misma forma matemática quiere decir que esos elementos son análogos. Así de simple. ¿Ok? Bueno, entonces la próxima clase hacemos ese comparativo y vemos cómo se va a aplicar toda esta información en el análisis de los sistemas. ¿Vale? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Si pueden ya darle una ojeadita a toda esa información, pues van a ver que hay un montón de cosas bien interesantes que tenemos ahí, que es lo que vamos a utilizar para establecer nuestras analogías y poder trabajar el análisis de sistemas. A partir de eso, entonces vamos a ver las técnicas para hacer obtener esos análisis y verán que es muy bonito y si lo entienden bien, la belleza de esto es que no tienen que estar haciendo tanto garabato, sino por observación pueden ver que sirve, que no, y a lo mejor eso lo pueden llevar a otros niveles, de manera que pueden ustedes analizar el sistema que quieran sin ningún problema, ya sin miedo, que digan ustedes, ay, es que yo de eso no sé nada. No necesitas saber. Yo no necesito saber ni dominar hidráulica, mecánica, térmica, ni mecánica, ni ninguna cosa para poder trabajar con sistemas térmicos, mecánicos, hidráulicos, eléctricos, térmicos. No necesito todo dominarlos. Lo que necesito son dominar mis técnicas de control. Eso sí necesito. Y con eso puedo controlar cualquier tipo de sistema sin tener que dominar esas áreas. Para eso es estas analogías. Bueno, pues entonces eso sería todo por hoy. Mañana continuamos, ¿ok? Entonces cuídense mucho, pásensela bien bonito, provechito y nos vemos mañanita. Bye bye.